Buenas tardes, bienvenidos a nuestra catequesis sobre el Evangelio de San Juan. Seguimos con el proceso de Jesús en el capítulo 19. Entonces Pilato ordenó que lo azotaran. Los soldados prepararon una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. También le colocaron sobre los hombros un manto rojo y se acercaban a él diciendo: «Salve, Rey de los judíos», y le daban bofetadas. Pilato salió una vez más y les dijo: «Miren, lo traigo de nuevo para que quede bien claro que yo no encuentro delito alguno en este hombre». Salió pues Jesús afuera. Llevaba sobre su cabeza la corona de espinas y sobre sus hombros el manto rojo. Pilato lo presentó con estas palabras: «Este es el hombre». Pilato hace flagelar a Jesús. No era una condena codificada en el derecho romano ni una culpa punible la blasfemia, pero lo hace para calmar al pueblo. Le hace poner insignias reales, se burla de él. Pretende reírse de Cristo y sin saberlo lo está revistiendo de sus verdaderas insignias reales que representan el don total de la vida. Una corona de espinas y un manto rojo que después va a ser dividido entre los soldados, porque este rey no posee nada, ni una corona ni un vestido. Pilato no lo sabe, quiere burlarse y lo está revistiendo de los últimos rasgos que nos revelan su realeza y que será la imagen eterna de una vida entregada. Pilato no lo sabe y está cumpliendo lo que dijo Jesús: «Mi reino no es de este mundo». Los jefes de los sacerdotes y los guardias, al verlo, comenzaron a gritar: «¡Crucifícalo, crucifícalo!». Pilato les dijo: «Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro delito alguno en él». Los judíos insistieron: «Nosotros tenemos una ley y según ella debe morir, porque se ha presentado a sí mismo como Hijo de Dios». Al oír esto, Pilato sintió aún más miedo. Entró de nuevo en el palacio y preguntó a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le contestó. Pilato le dijo: «¿Te niegas a contestarme? ¿Es que no sabes que yo tengo autoridad tanto para dejarte en libertad como para ordenar que te crucifiquen?». Jesús le respondió: «No tendrías autoridad alguna sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me entregó a ti tiene más culpa que tú. No tendrías poder sobre mí si no te hubiera sido dado de lo alto. Por eso quien me entregó a ti tiene más culpa que tú». Aquí aparece la última crítica al poder como lo ejercitan los hombres. Un poder que es el origen de todo el mal y de toda injusticia, porque es un poder impersonal. En esta verticalidad del poder humano, el que está arriba no conoce el que está abajo. No hay una relación personal en este mundo como lo estructuran los hombres. Cuando conocemos a alguno, conocemos su vida, su sufrimiento, nuestra relación y nuestro juicio cambian totalmente, porque no juzgamos solamente una acción, consideramos todo el misterio del hombre en su complejidad. Antes de hacer un juicio perentorio, debemos conocer a nuestros hermanos. No es posible tratar a nuestros hermanos de forma anónima, porque no existen divorciados vueltos a casar. Existe Marcos, María, Teresa, Juan, Pedro. Cada uno tiene una historia de vida, con muchas circunstancias,
con tanto sufrimiento. Ahora Jesús está poniendo en crisis esta verticalidad. Hay alguien por encima de ti que te dio poder sobre mí. Por eso la Iglesia quiere tratar a cada uno llamándolo por nombre, mirándolo a los ojos, porque en ese nombre, en esa persona hay un misterio profundo de vida y sobre todo hay un misterio profundo del amor de Dios. La verticalidad es el principio de toda relación impersonal, es el principio de toda injusticia. La horizontalidad, en cambio, es el principio del buen pastor, que se queda atrás y hace salir a todas las ovejas y después se pone adelante, la llama por su nombre y ellas lo siguen. Desde ese momento Pilato intentaba ponerlo en libertad, pero los judíos le gritaban: si pones en libertad a este hombre no eres amigo del emperador romano, porque cualquiera que tenga la pretensión de ser rey es enemigo del emperador. Pilato, al oír esto, mandó que sacaran fuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el lugar conocido con el nombre de Enlosado, que en la lengua de los judíos se llama Gábata. Era la víspera de la fiesta de la Pascua, hacia el mediodía. Pilato dijo a los judíos: aquí tienen a su rey. Ellos comenzaron a gritar: mátalo, crucifícalo. Pilato insistió: ¿cómo voy a crucificar a su rey? Pero los jefes de los sacerdotes contestaron: nuestro único rey es el emperador romano. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Y así concluye la parte procesual de Jesús ante Pilato con una condena a muerte. Lo ha repetido varias veces: no encuentra ningún delito que merezca la pena capital. La única motivación es de orden político. Los judíos no apelan a una cuestión religiosa porque no les hubiera sido permitido condenarlo a muerte. Apelan en cambio a una cuestión política. Ponen a un mismo nivel la realeza del Cristo con la del emperador. Y ahí señalan un peligro. Y la situación política ya era bastante complicada como para aumentarla. Los judíos tocan la sensibilidad de Pilato. No tenemos otro rey más que el César. Quien se hace rey se hace enemigo del emperador. Y para evitar una rebelión, Pilato consiente con el deseo de los judíos. Se hicieron pues cargo de Jesús, quien llevando a hombro su propia cruz salió de la ciudad hacia un lugar llamado la Calavera, que en la lengua de los judíos se dice Gólgota. Allí lo crucificaron, junto con otros dos, uno a cada lado de Jesús. Pilato mandó escribir y poner sobre la cruz un letrero con esta interpretación: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque el lugar donde estaba Jesús crucificado estaba cerca de la ciudad y estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Los jefes de los sacerdotes se presentaron a Pilato y le dijeron: no escribas el Rey de los judíos, sino más bien este hombre ha dicho: yo soy el Rey de los judíos. Pero Pilato les contestó: lo que he escrito, escrito queda. Pilato insiste sobre la cuestión de la realeza de Jesús. Su intención política es ponerse en contra de la figura de Herodes. Lo usa como una carta en el juego político entre Roma y el poder local. En el fondo, es un mensaje contra las autoridades judías. Y Pilato hace poner una inscripción sobre la cruz:
Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y sobre esta inscripción que explicaba la causa de la condena, ha habido muchas interpretaciones. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Conocemos las iniciales en latín, INRI, aparecen en todas nuestras cruces. Pero las iniciales en hebreo o en arameo forman el nombre de Dios. Este título entonces de la condena de Jesús, según esta hipótesis, no es una certeza, sino una interpretación, sería una nueva revelación del ser de Jesús. Ha sido condenado a muerte por ser Dios. La discusión entre Pilato y los judíos acerca del título de la condena de Jesús: no escribas esto, escribe más bien lo que es escrito, queda escrito. Esta discusión nos muestra la tensión política que hay en este momento de la muerte del Señor, porque Jesús no solo es víctima de una decisión jurídica, no es víctima solo de la decisión de personas que se lo querían sacar de encima. Jesús es víctima de un sistema corrupto, de una tensión política, de un juego de poder en el que, como suele pasar, el pato lo paga el más débil. No es necesario que ahora haga una aplicación a nuestra situación actual y al juego político que estamos viviendo. Es evidente que cada uno lo puede hacer por sí mismo. El pato lo paga el más débil. La distribución de los vestidos. Los soldados, después de crucificar a Jesús, se apropiaron de sus vestidos e hicieron con ellos 4 partes, una para cada uno. Dejaron aparte la túnica. Como era una túnica sin costuras, tejida de una sola pieza de arriba abajo, los soldados llegaron a este acuerdo: es mejor que no la dividamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió este texto de la Escritura: dividieron entre ellos mis vestidos y mi túnica la echaron a suertes. Eso fue lo que hicieron los soldados. Aquí se habla de la túnica de Jesús. Es un detalle que nos cuenta Juan, y sabemos que Juan saca todo lo inútil. Por eso, que nos cuente estos detalles seguramente tiene una intención y esconde un significado. Dividieron entre ellos mis vestidos y mi túnica la echaron a suertes. Porque hay una túnica que no puede ser dividida, una túnica hecha de una sola pieza. Para no arruinarla, deciden echarla a suerte. Bien. ¿A qué se puede haber querido referir Juan con esta túnica sin costura? Y de nuevo encontramos distintas interpretaciones. Una interpretación histórica que la refiere o la relaciona a la túnica del sumo sacerdote, que debía estar hecha de una sola pieza, sin costura. O también se puede relacionar con la túnica de José, el hijo de Jacob, en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan que Jacob le hizo tejer una túnica a este hijo preferido, que fue la causa de la envidia de sus hermanos y de que quisieran matarlo echándolo en un pozo? Pero hay otra lectura que presta más atención no a la historia, sino al misterio que indica esta túnica sin costura. Jesús está vestido de algo que no se puede dividir, algo indivisible. Los padres de la Iglesia aplican esta imagen a la Iglesia misma. La Iglesia es el vestido con que Cristo se quiso vestir. Pueden perseguir a la Iglesia, pueden echarla a suertes como la túnica, pero no la pueden dividir ni desgarrar. La Iglesia, como la túnica, está modelada según la forma de Cristo, hecha a medida.
Y por más que quieran, no la pueden dividir, porque está toda hecha de una sola pieza, sin costuras. Jesús y su madre. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo a quien tanto amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió como suya. Junto a la cruz de Jesús están las mujeres, su madre, la hermana de su madre, la mujer de Cleofás, María Magdalena. Junto a la madre de Jesús está el discípulo amado. Ese discípulo que nos representa a todos. ¿Y qué vemos en esta escena? En el centro está el árbol de la cruz. Jesús está colgado, crucificado. Después tenemos un hombre y una mujer, el discípulo amado y María, la madre del Señor. Hay un diálogo entre Jesús y María que se refiere al discípulo amado. Después habla con el discípulo refiriéndose a su madre. Y este diálogo nos remite inmediatamente al Génesis 3, al diálogo que la serpiente tuvo con Eva y la separó de Adán. Cuando a continuación apareció Dios y Adán se siente acusado, le echa la culpa a Eva. Adán se separa de Eva. Cuando Eva se siente acusada, a su vez, le echa la culpa a la serpiente. La humanidad se separa de la creación. El fruto de la desobediencia de nuestros primeros padres es la separación del hombre y de la mujer. La separación de ambos de la creación. ¿Y qué hace ahora Jesús? Jesús vuelve a unir lo que al principio de la historia había sido separado. Él, que es carne de esta mujer que está al pie del árbol de la cruz, le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y dice al hombre que también está ahí, al pie de este árbol: ahí tienes a tu madre. El misterio de la carne que unía al Señor con su madre ahora se extiende a toda la humanidad. Como vos y yo somos una carne, ahora vos y Él son una sola carne. Algunos capítulos atrás, Jesús ha dicho, hablando con su Padre: como tú y yo somos una cosa sola, ahora ellos en nosotros. El hombre entra a formar parte de esta relación de unidad en la Trinidad. Como tú y yo somos una sola cosa, ahora ellos son una sola cosa en nosotros. La muerte de Jesús. Después Jesús, sabiendo que todo se había cumplido, para que también se cumpliera la Escritura, exclamó: tengo sed. Había allí una jarra con vinagre. Los soldados colocaron en la punta de una caña una esponja empapada en el vinagre y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: todo se está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Tengo sed. El vinagre y el vino son importantes en el Evangelio de Juan, ya lo vimos en el capítulo 2. En Caná se transforma el agua en vino, que hemos dicho que significaba el paso de la primera alianza, la antigua alianza, a la nueva. Jesús nos da un vino nuevo y nosotros le devolvemos vinagre. Y Jesús nos lo vuelve a dar santificado. Esta es la dinámica. Le damos agua, nos devuelve vino. Le damos vinagre y nos lo vuelve a dar santificado.
transformado. El cristianismo es capaz de asumir todo, asumirlo todo y regenerarlo. No es una religión del rechazo del mundo, no es una religión del rechazo de la realidad, sino de la asunción como la dinámica propia de la encarnación. Sin embargo, en este círculo, en esta circularidad de asumir, transformar y devolver, entra continuamente la acción del mal, corrompiendo. Y nuevamente el Señor asume lo que hemos corrompido para devolvérnoslo nuevamente transformado y santificado. Jesús tomó agua, la transformó en vino y nos lo entregó. Esto en Caná de Galilea. Pero el hombre corrompió el vino y le dio vinagre. Jesús lo asume de nuevo, lo bebe en la cruz. Quienes crucifican a Jesús no solo han corrompido la antigua alianza, han corrompido también la nueva, pero Jesús transforma el vinagre y nos lo devuelve desde su costado, como vamos a ver ahora. Versículo 31. Como era el día de la preparación de la fiesta de Pascua, los judíos no querían que los cuerpos quedaran en la cruz aquel sábado, ya que aquel día se celebraba una fiesta muy solemne. Por eso pidieron a Pilato que ordenara romper las piernas a los crucificados y que los bajaran de la cruz. Fueron pues los soldados y rompieron las piernas de los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando se acercaron a Jesús se dieron cuenta de que ya había muerto, por eso no le rompieron las piernas. Pero uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y enseguida brotó del costado sangre y agua. El que vio estas cosas da testimonio de ellas y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ninguno de sus huesos. La escritura dice también en otro pasaje: mirarán al que traspasaron. Le quiebran las piernas para acelerar la muerte de los que están crucificados. Porque en la cruz se muere ahogado. Cuando uno está colgado, o cuando el crucificado está colgado, no puede extender la caja torácica y la respiración se va haciendo cada vez más difícil hasta que muere ahogado. Al hecho de estar colgado se agrega el hecho de estar clavado. El crucificado, apoyándose en el clavo de los pies, se alza y tira con las manos para poder tirar un poco de aire, pero esto le produce más dolor en las manos y en los pies. Cuando este dolor se vuelve insoportable, el condenado se suelta y se le cierra nuevamente la caja torácica y vuelve a no poder respirar. Y esto se repite continuamente durante toda la tortura, que puede durar muchas horas. Cuando les quiebran las piernas, se acelera el proceso de la muerte, porque le impiden al crucificado este ejercicio de apoyarse sobre el clavo para estirarse y obtener un poco de aire. Jesús ya estaba muerto, por eso no le quiebran las piernas. Jesús ha sido sometido a una doble condena. La flagelación, que era ya una condena, no era un paso previo para la crucifixión, era ya una condena. Había sido el intento de Pilato de evitar condenarlo a muerte. Por eso le había dado una condena más leve, que hubiera debido contentar a los judíos. Como los judíos no se contentan, exigen la pena de muerte. Jesús es condenado a una segunda pena, a una segunda condena, la pena de muerte.
Jesús muere antes que los otros. Ha sufrido 2 condenas juntas, la flagelación y la crucifixión. No le quiebran las piernas, pero le atraviesan el costado, del cual sale la sangre y el agua. Ya lo dijimos, son los líquidos del pacto. Le dimos a beber vinagre, nos restituye sangre y agua, la regeneración. El que vio estas cosas da testimonio de ellas, y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Se pone en evidencia en el momento más cruente de la muerte de Cristo. El testimonio dice: yo lo he visto morir, he visto la sangre y el agua brotar de su costado. Lo he visto porque estaba allí. Aquí se ve a Cristo levantado. Este es el trono de Cristo. Cristo ha compartido plenamente toda nuestra humanidad cuando ha bebido lo que de lo nuestro más nos asusta, el sufrimiento y la muerte. La encarnación se acaba de cumplir de la manera definitiva. Esta es la plenitud de la encarnación, porque ha abrazado todo, todo. El sufrimiento, la muerte, la feminilidad de esta generación del hombre nuevo. Porque como una mujer pare a sus hijos, así Jesús en la cruz ha parido. No ha rechazado nada. Ha bebido todo el vinagre que hemos producido, todo, la plenitud de la encarnación, la sepultura. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque lo mantenía en secreto por miedo a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Entonces él fue y tomó el cuerpo de Jesús. Llegó también Nicodemo, el que en una ocasión había ido a hablar con Jesús durante la noche, con unos 30 kilos de una mezcla de mirra y perfume. Entre los dos se llevaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas de lino bien empapadas en la mezcla de mirra y perfume, según la costumbre judía de sepultar a los muertos. Cerca del lugar donde fue crucificado Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que nadie había sido enterrado. Allí pues depositaron a Jesús, dado que el sepulcro estaba cerca y era la víspera de la fiesta de la Pascua. José de Arimatea era discípulo de Jesús, pero lo mantenía en secreto. Es una imagen muy hermosa esta de José de Arimatea, porque el discipulado, el ser discípulo de Jesús, no es ostentación, sino tomar a Jesús y llevarlo y acompañarlo a la sepultura. José de Arimatea era cristiano y revela esa condición de cristiano y de discípulo haciéndose cargo del cuerpo de Jesús, en secreto, sin heroísmo, sin hacer polémica con los judíos, ni con los sumos sacerdotes, ni con los escribas, ni con los fariseos. Se ocupa del cuerpo de Jesús. Esto es ser discípulo del Señor. Ni carteles, ni banners, ni megáfonos. Ocuparse del cuerpo de Jesús. Un cuerpo lacerado, un cuerpo que ha sufrido. Sin ostentación, casi en secreto. Con esto me despido hasta la semana que viene.